Y ahí, una vez que ustedes accedieron a la documentación, ¿sí? Una vez que ustedes accedieron a la documentación, fíjense que tienen, por ejemplo, para el login, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es loguearme, ¿no? Entonces, el endpoint que tienen para login, lo tienen acá, es una petición de tipo POST. Acá tienen la URL, fíjense que la URL es http prácticas tut.ulp.edu.ar/API, en este caso, /propietarios login, ¿no? Fíjense que la URL base, en este caso, debería ser hasta acá, hasta API. Esa es la URL base. Después, de acuerdo a cada petición que vayamos haciendo, va a ir cambiando la URL, ¿no? En este caso, para el login es propietarios login. ¿Ok? Esa petición de tipo POST tiene que ir acompañada en un body por un usuario. Es decir, tiene que ir acompañada por estos dos datos. Tiene que ir acompañada por un string usuario con el mail y un string clave 123. ¿Sí? Bueno, en este caso el usuario es el mail de Mariano y la clave 123 no va a funcionar con eso. Yo ya les voy a decir qué usuario vamos a utilizar, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer para probar esto va a ser lo siguiente: nos vamos a copiar toda la URL, ¿sí? Fíjense que es una petición POST, la de login, acá tienen la documentación. Copio todo esto, me voy a ir a Postman. Una vez en Postman, agrego una nueva pestaña, vamos a hacer cambiar que el tipo de petición es tipo POST, ponemos, ¿sí?, el login. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, para agregar el body, hacemos un clic en la pestaña body, formato RAW, y vamos a pasar ahí el usuario que vamos a utilizar, ¿sí? Ahí está. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos que mandar acá JSON, ¿sí? Entonces, en RAW le vamos a decir que el formato del elemento que vamos a poner es un JSON, y ese JSON tiene que tener la clave usuario y el mail del usuario, ¿no? Y la clave y el número de clave. Entonces, en este caso sería usuario, comillas, la U mayúscula, usuario, 2 puntos, y el usuario que vamos a usar es este, que es el de un compañero, yo ya se los paso. Clave, 2 puntos, y las claves tendría que ser 1, 2, 3, 4. Creo que algo me confundí. Me olvidé de separar con coma. Acá tienen el JSON formado. Ahí se los paso por el chat. ¿Sí? Entonces, según el API, ustedes tienen que pasar el JSON de esta manera, ¿no? Usuario, el mail, clave y la clave. En este caso, el usuario que nosotros vamos a usar es ese que les pasé por el chat. Cuando hacemos un envío de datos, fíjense qué tipo de elemento nos devuelve. ¿Sí? Fíjense que nos devuelve el token, que sería un dato de qué tipo. ¿String? Es un string, ¿sí? O sea que en este caso, cuando nosotros usamos el endpoint de login, enviamos, fíjense que enviamos de alguna manera un JSON con esta estructura, y él nos envía de vuelta un string, ¿sí? A ver, pausa un ratito para que prueben ustedes. Acá, claro, cuando cambié acá, cuando elegí RAW, el tipo acá lo cambié a JSON, sí. No había visto eso. Bueno, entonces sabemos que tenemos nuestra URL, el tipo de petición, ¿sí? El dato que acompaña a la petición, en este caso,
es un JSON, ¿no? Es un objeto que podemos decir tiene dos atributos, usuario y clave, y lo que nos devuelve es un string, ¿ok? Bien, vamos a dejar por ahora esto en veremos y vamos a ver otro servicio, vamos a ver otro endpoint, como por ejemplo podría ser el de los inmuebles, ¿sí? El que nos devuelve todos los inmuebles. A ver, este es el de un inmueble en particular, y el que devuelve todos los inmuebles, ¿sí? Si no me equivoco, sería este, que devuelve todos los inmuebles de un determinado propietario, ¿sí? Fíjense que para usar esta petición, que es una petición de tipo GET, ¿sí? Es una petición de tipo GET, fíjense que la URL es esta, ¿no? Hasta API, y cambia acá, inmuebles varios, ¿no? Ahora, para que me devuelva todos los inmuebles del propietario que está logueado, yo tengo que enviar el token, ¿sí? A través de esta petición, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a, en este caso, seleccionamos todo, la URL, vamos a Postman, pedimos una pestaña nueva, es una petición de tipo GET, pego la URL, ¿sí? Y en autorización, vamos a elegir Bearer Token. Y el token que nos devolvió la petición anterior, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá en el campo de token. Una vez que hicimos eso, le vamos a decir enviar, y fíjense lo que obtuvimos por resultado. Yo voy a pausar hasta que todos lleguen. Devolvió cuando usaron la lista, el segundo get de petición de inmuebles. ¿Qué nos devolvió? La lista de los inmuebles. Claro, me devolvió un JSON con una lista de inmuebles. Y cada inmueble, fíjense, ¿qué atributos tiene cada inmueble? Dirección, ¿qué más tiene en este caso? Superficie, latitud, longitud, propietario ID. Longitud, propietario ID, ¿sí? Propietario tiene un ID y tiene un grupo ID. En este caso, ¿sí? No quiere decir que este esté perfecto armado, ¿no? No quiere decir que esta API esté armada de manera correcta. Es solamente es un modelo, ¿sí? Es un modelo para usar algunos servicios, pero no quiere decir que esté completa, quizá le faltan algunas cositas. Es más, una de las cosas que le falta al inmueble es la foto. Fíjense que no tienen la URL de la foto, por ejemplo, el inmueble. ¿Está? Por eso podemos decir que está incompleta. Bien. Ahora, ¿qué quiero hacer yo? Bueno, mi intención ahora es, desde mi aplicación móvil, poder hacer uso, ¿sí? de esta API, ¿no? Para eso, nosotros vamos a utilizar retrofits, ¿sí? Vamos a utilizar un framework, una librería, que es la librería de retrofits. O sea, yo les paso ahora por el chat, que también lo van a tener en la plataforma, el link de la documentación de retrofits, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito tener yo en mi proyecto para poder utilizar retrofits? Bueno, lo primero que vamos a tener que importar en nuestro proyecto son las librerías de retrofits, ¿sí? Ese sería el primer paso, importar las librerías de retrofit. Entonces yo acá les paso los dos elementos que van a agregar en el archivo build.gradle, ¿sí? Que lo que vamos a hacer primero sería, en nuestro proyecto, yo estoy trabajando con un proyecto en blanco y uno que ya tengo armado. Entonces, en nuestro proyecto en blanco, lo que vamos a hacer es, estando en Vita Proyecto, vamos a abrir dentro de app el archivito build.gradle y vamos a agregar ahí, después de la última implementación,
la implementación de las librerías de retrofit, ¿sí? Una vez que pusimos esto, sincronizamos y esperamos a que descargue toda la librería completa. Nosotros tenemos, ¿sí?, por un lado, un servidor en donde está alojada nuestra API, ¿no? Compuesta de distintos endpoints. Por acá tenemos nuestro servidor web, en donde está alojada nuestra API web. ¿Sí? Acá tenemos nuestro API web. Por otro lado, ¿sí?, nosotros tenemos nuestra aplicación, que en este caso es una aplicación Java. Tenemos nuestra aplicación Java. Y acá la idea es la siguiente. Desde nuestra aplicación, de alguna manera, llamar a cada uno de esos endpoints. Y mi pregunta es, cuando ustedes llaman, por ejemplo, a uno de esos servicios, a uno de esos endpoints, generalmente responden, ¿sí?, ¿con qué tipo de elemento? ¿De qué manera responden? ¿Con un qué? ¿Qué tipo de elemento nos devuelve? JSON. Un JSON. Es decir, nos devuelve un documento estructurado usando la estructura de JSON, ¿no? ¿Qué representa el JSON? Y me representa de manera textual o de manera texto, por decirlo de alguna manera, un objeto. ¿Ok? Entonces, cuando yo desde la aplicación llamo a un endpoint, él me va a devolver un JSON. Ahora, lo que yo quiero, lo que yo tendría que hacer ahora es, a ese JSON, convertirlo en un objeto Java para que lo pueda manipular. Bien, y también me interesaría que si tengo que enviar algo a través de endpoint, por ejemplo, si tengo que enviar un objeto, ¿qué tendría que hacer yo? Y transformarlo en un JSON y enviar ese JSON a través de la petición. ¿Sí? Entonces, para no tener que hacer todo ese tipo de conversiones, cada vez que envío o recibo un dato, vamos a usar como intermediario una librería, ¿sí?, que es la librería de retrofits. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es agregar en nuestro proyecto, ¿sí?, el API o el framework de retrofit. ¿Qué va a permitir esto? Esto nos va a permitir, si nosotros incorporamos estas librerías, nos va a permitir que a través de retrofit nosotros en nuestra aplicación vamos a tener, cuando nuestra aplicación esté funcionando, vamos a tener objetos que van a ser de determinada clase, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos enviar algo, ¿sí?, o usar un determinado endpoint, y a ese endpoint tenemos que enviar un determinado dato, retrofit nos va a permitir que enviemos el objeto, es decir, que le demos el objeto, y él se encarga de transformar ese objeto en un JSON y enviarlo a través de la petición, ¿sí? Y si ese endpoint nos responde con un JSON, retrofit se encarga de parsear ese JSON, ¿sí?, a un objeto de una clase que yo previamente tengo que tener estructurada en mi proyecto, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros usamos el endpoint que nos devuelve la lista de inmuebles, ¿sí?, lo que yo debería tener en mi aplicación Java es justamente una clase que tenga la misma estructura de ese JSON, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que recién, cuando nosotros probamos, vuelvo otra vez acá, cuando nosotros probamos esta petición, ¿sí?, que nos devolvía la lista, fíjense que es un arreglo, este JSON es un arreglo de objetos de tipo inmueble serían, en donde cada inmueble tiene estos atributos: dirección, superficie, latitud, ¿sí?, propietario, ID, la I mayúscula. O sea que mi objeto, en mi aplicación Java, debería tener una clase que tenga exactamente esta estructura, exactamente estos nombres de campos. ¿Para qué? Y para que retrofit pueda hacer el parseo de manera automática, ¿ok? No solamente los mismos nombres, sino que también el mismo tipo de datos. Entonces, en nuestro proyecto,
en nuestro proyecto, después de haber importado estas librerías, ¿sí? Lo que vamos a hacer es crear nuestras clases del modelo. Es decir, vamos a crear un paquete, ¿sí? Esta sería la buena práctica. Perdón, nuevo paquete. New package. Podemos ponerle nombre modelo. Y acá representar con clases esos JSON que nos van a devolver. Por ejemplo, si nos va a devolver una lista de inmuebles, vamos a representar un inmueble. Generalmente, ese JSON que nos devuelve tiene la misma estructura de una clase que ustedes también, o sea, seguramente ustedes también, del lado de .NET, van a tener una clase inmueble, ¿sí? Con esa misma estructura. Porque seguramente utilizaron también, desde el lado de .NET, alguna librería que hace ese trabajo también, de formar en base a la clase un JSON. ¿Se entiende? Claro, en el caso de que no coincidan, ¿sí? En el caso de que no coincidan los campos, pueden suceder varias cosas. O que los campos esos se inicialicen en nulo, ¿sí? Si son objetos, o si no coinciden en estructura siquiera, completamente, no devuelve un error, no se rompe, sino que sí, te lo devuelve como una excepción, que ahora lo vamos a manejar, lo vamos a ver cómo se maneja. Ahora bien, entonces vamos a crear... Sí. ¿Qué tiene que tener misma letra y en el mismo orden? ¿Era? No necesariamente el mismo orden. No necesariamente el mismo nombre, pero el mismo orden, pero sí los mismos nombres. ¿Sí? Perfecto. Fíjense que ustedes tendríamos acá una dirección, que en este caso tendría que ser de tipo string, ¿no? Yo acá me copié el JSON para hacerlo más rápido. Una dirección de tipo string. Deberíamos tener un superficie. ¿Tengo que tener todos? Solamente los campos que me interese, los campos que me interese usar, ¿sí? Si solamente de un inmueble me interesa el nombre y la superficie, bueno, solamente estos dos campos, ¿vamos? Pero los que tenga tienen que coincidir el identificador del campo con lo que me devuelve el JSON, ¿sí? Entonces, vamos a hacer que acá recuperamos la dirección y latitud y longitud, para no hacerlo tan largo. Acá un doble, sería de latitud, me parece, y un doble de longitud. ¿Sí? O sea que los nombres que tengo de campos tienen que coincidir, ¿sí? Es importante que coincidan. Vamos a poner de menos, a ver si así nos funciona. Bien, ¿qué más tendría que tener nuestra clase? Y bueno, además de tener esos atributos, tendría que tener un constructor, ¿sí? Por defecto. Tendría que tener un constructor que inicialice todos los atributos, ¿sí? Para que sea útil para retrofits. Y debería tener los getter and setters, ¿sí? Esa debería ser la estructura de nuestra clase. Getter and setter de todos sus atributos. Ahí está. ¿Sí? Ahora, fíjense, ¿sí? Fíjense en esto, cuando usamos el de login. Bueno, acá nosotros recibimos una lista de inmuebles, pero cuando hacemos el login, fíjense que ustedes están enviando, ¿sí? Están enviando en el body un objeto, ¿sí? Un objeto que tiene solamente estos dos campos, usuario y clave. ¿Se entiende? Entonces quiere decir que yo tendría que tener una clase que represente este objeto, ¿sí? Entonces, por como lo están usando acá, por cómo está implementada la API web, esta que nos pasó el profe Mariano, vuelvo a repetir, no quiere decir que esta sea la forma correcta, ni, ¿se entiende? Entonces, si yo mando en el body, porque
Si yo mando a través del body un JSON, con esos dos campos, voy a tener que tener en el modelo una clase que represente eso. Entonces le podría poner de nombre a la clase, no sé, login, ¿sí? Usuario. No sé, representativo usuario. Pero, ¿será posible? New Java class, usuario. Y esta clase, usuario, no me tengo que olvidar que tanto inmueble como usuario tienen que ser públicas, ¿sí? Tienen que ser públicas, porque yo las voy a usar después desde otro paquete, seguramente. Entonces, inmueble ya es pública, usuario debería ser pública. Bien. Y usuario va a tener solamente estos dos campos. ¿Sí? Estoy tratando de construir una clase que represente este objeto. Usuario y clave. ¿Sí? Va a tener, fíjense, de tipo string, usuario lo tiene en mayúscula, de tipo string, clave, se llama el otro. Clave. Generamos el constructor, por defecto, el constructor sin parámetros, generamos el constructor con parámetros, y los métodos getter and setter. Código getter and setter de esos atributos. Ok. Entonces hasta acá tenemos armadas las dos clases del modelo. ¿Qué otras clases tendríamos que tener acá entonces? Si vamos a usar todo lo que nos devuelve nuestro API. Y conociendo el API, ¿no? Porque ustedes en algún momento lo van a tener que terminar. Un propietario. Claro, tendríamos que tener propietario, ¿sí? El contrato. Contrato, ¿estamos? Alquileres. No, contratos. Sí, contrato de alquiler es lo mismo en este caso. Contratos, exactamente. ¿Sí? Pagos. Y pagos. Pagos también. Bueno, vuelvo a repetir. Generalmente, ¿sí? Las clases que ustedes tienen acá van a coincidir con las clases que ustedes tienen en su API. ¿Vamos? ¿Por qué van a coincidir? Y bueno, porque los JSONs que ustedes devuelven, los generan a partir de clases que tienen en su proyecto. ¿Ah? Por eso van a funcionar. ¿Sí? Ahí, un segundito, paso estas dos clases. Algo importantísimo es pedir el permiso de internet. Esto lo podemos hacer directamente acá desde el manifiesto. Permiso de internet. Y application. La propiedad de esta, clear text traffic, que esté en true. ¿Sí? Estas dos cositas después importantes, que agreguen el permiso de internet, que no es necesario pedirlo por código, solamente que esté en el manifiesto, y la propiedad de este, use clear text traffic, que esté en true. Entonces, según esto, según la librería de retrofit, ¿sí? Tenemos por un lado lo siguiente. Me dice, mira, retrofit te convierte tu HTTP, tu API HTTP en una interfaz Java. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Primero, vieron que la función de retrofit es, de alguna manera, convertir nuestro objeto, que es de una determinada clase Java, en algo, en un JSON, por ejemplo, para enviarlo al servidor. Y si el servidor nos devuelve un JSON, convertirlo en un objeto. Ahora, también retrofit tiene una serie de anotaciones que nos va a permitir nosotros indicar qué tipo de petición vamos a hacer. Si es una petición de tipo GET, si es de tipo POST, ¿sí? Si la URL es dinámica,
Si a los datos se los voy a pasar como si fuesen en un formulario, ¿tá? O si van a ir adjuntos en el body como un objeto. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que nos agiliza el retrofit. Entonces me dice, mira, supongamos, ¿sí? Supongamos que vos, en este caso, vas a usar esos dos endpoints que probamos recién en ¿cómo se llama? En Postman, ¿sí? La petición post, ¿sí? Que le mandábamos adjunto en el body, un JSON con el usuario y la clave, y él nos devolvía una string, y la petición get, que enviando el token, nos devolvía la lista de inmuebles, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos expresar eso? Bueno, para expresar eso, vos tenés que crear una interfaz. ¿Cómo una interfaz? Sí, una clase, una interfaz, ¿sí? Que son esas clases que son 100% abstractas, que habíamos visto en la teoría. Bueno, crear una interfaz. Y en esa interfaz, lo que yo voy a hacer es valerme de las anotaciones, ¿sí? En esa interfaz voy a poner métodos. Es decir, un método por cada endpoint que voy a usar. ¿Me siguen? Es decir, que si yo quiero crear una interfaz ahora, para usar los endpoints que probamos recién, ¿cuántos métodos va a tener esa interfaz? 2. 2. Uno para el login y el otro para obtener la lista de inmuebles. ¿Se entiende? Sí. Ahora, en esos métodos, ¿sí? En esos métodos, que son, como están en una interfaz, son abstractos, yo a través de las anotaciones voy a indicar el tipo de petición, voy a indicar, ya les voy a mostrar cómo se usan, cuál es la sintaxis de esas anotaciones. Si es una petición de tipo GET, si es una petición de tipo POST, si la URL es dinámica, si los datos van a ser enviados, si los datos van a ser enviados como un datos que envía un formulario. Entonces, básicamente lo que tengo que construir por un lado es esa interfaz, ¿sí? Eso es lo primero que tengo que construir. Luego, una vez que tengo la interfaz creada, voy a instanciar un objeto de tipo retrofit, ¿sí? Voy a instanciar un objeto de tipo retrofit. ¿Cómo? Y bueno, ya les voy a mostrar la sintaxis, pero básicamente ese objeto retrofit lo que va a tener, ¿sí? Embebida es la URL base. Es decir, la URL de la API nuestra. La URL base de nuestra API era esta. Desde HTTP hasta /API. Esa es la URL base. ¿Sí? Fíjense que para el login era API /propietarios login, y en el caso de obtener los inmuebles es API /inmuebles /0. Esa es la URL completa, pero la URL base, la que se repite en cada petición, es esa. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. Bien. Entonces, cuando ustedes construyan ese objeto retrofit, ¿sí? De alguna manera va a conocer cuál es el API base, ¿sí? Ahora, lo que me va a interesar a mí ahora es esto. Es, en base a esta interfaz, crear una clase que implemente esa interfaz y por ende implemente esos métodos, ¿sí? Si yo tuviese que hacer a pulmón esos métodos, ¿sí? Por ejemplo, el método de login, y bueno, yo tendría que poner en la clase que implementa esta interfaz, tendría que al método ese de login y ponerle toda la lógica para, usando clases, para conectarme al endpoint. Cuando el endpoint me devuelva el JSON, parsear ese JSON, ¿sí? a algo, en este caso un string que me devuelve el JSON, ¿no? O en el caso de los inmuebles, ¿sí? Poner toda la petición, toda la implementación para que se conecte al endpoint de la lista de inmuebles. Cuando me devuelve el JSON con la lista de inmuebles, parsear eso a un array list de inmuebles, campo por campo, ¿sí? Retrofit lo genera por mí. Basta con que yo le diga a retrofit que me crea una clase en base a esa interfaz. Él automáticamente lo que hace es generarme esa clase, ¿sí? Me genera una clase de un nombre temporal que lo asigna a él, que implementa la interfaz que yo diseñé, ¿ok? Y eso es básicamente todo retrofit.
Eso es básicamente todo retrofit. A ver, ¿cómo podríamos armarlo? Bueno, vamos a empezar así. En nuestro proyecto, voy a cerrar acá, en nuestro proyecto vamos a agregar un paquete más. Dentro del paquete de nuestro proyecto, vamos a crear un nuevo paquete y le vamos a poner, que es request, o el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Retrofit, no sé, yo le puse request. Y dentro de request vamos a crearnos nuestro API client, que es la clase que se va a conectar a esos endpoints. API client. Esta clase va a ser nuestra clase pública. No me olvido. Bueno, entonces, yo debería tener una interfaz, ¿sí? Con esos métodos que ustedes me dijeron, para el login y un método para obtener la lista de inmuebles, ¿sí? Ahora bien, yo esa interfaz la puedo crear como si fuese una clase interna, ¿sí? Para no tener otro archivo aparte con la interfaz, yo podría, dentro de mi clase del API Client, ¿sí? Podría tener acá podría ser privada inclusive, porque la voy a usar acá adentro, podría ser privada, puede ser pública, puede ser protegida, como ustedes quieran. Yo voy a poner pública, pero después la vamos a cambiar a privada. Public Interface, y le vamos a llamar, a ver, vamos a seguir la documentación, GitHub Service, y acá que le puedo poner Retrofit Service. Ese es el nombre de nuestra interfaz. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuántos métodos me dijeron ustedes tendría que tener esta interfaz? 2. 2, ¿sí? Uno para el login y el otro para los servicios, para obtener los inmuebles. Entonces, debería tener un método para el login y el otro para obtener los inmuebles. Los inmuebles. Bueno, entonces, lo que vamos a ver ahora en la documentación es cómo construyo esos métodos, ¿sí? Cómo construyo esos métodos para que Retrofit sepa que es un método que va a tener la lógica para usar una petición de tipo POST, o de tipo GET, o de tipo que fuera, que lleva algo como parámetro, o que devuelve algo, ¿sí? ¿Cómo se construyen esos métodos? Entonces, en la documentación, más abajo, me habla de las anotaciones, ¿sí? Entonces me dice, por ejemplo, que si vos querés que tu método use una petición de tipo GET, sea una petición de tipo GET, vos lo que haces es, usás la anotación GET, ¿sí? Y entre paréntesis, pasás la URL de esa petición. Pero toda la URL, HTTP, no. Desde la URL base en adelante. Acordate que Retrofit sabe cuál es tu URL base, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, dice que el endpoint que va a usar es list, ¿sí? La URL completa sería la que está en el ejemplo, acá arriba, ¿sí? https://api.github.com/, esa es la URL base, y list está /user/list, ¿sí? Sería toda la URL que tiene Retrofit anexada a esta. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Sí, bien. Ahora, supongamos que el endpoint que ustedes van a utilizar recibe como parámetro, no sé, por ejemplo, el tipo de ordenamiento, ¿sí? Tiene una propiedad sort, ¿sí? Recibe por parámetro en una propiedad sort el tipo de ordenamiento. Bueno, ustedes pueden, en la propiedad get, además de poner la URL, ¿sí? Usan la notación que saben usar para las peticiones, ¿sí? Signo de preguntas para parámetro, el nombre del parámetro y el dato que le van a anexar, ¿sí? O sea que yo puedo también, en esa misma notación, en la URL, poner lo que yo haría directamente desde un navegador, ¿sí? Signo de preguntas para parámetro, por ejemplo. Ahora, supongamos, ¿sí? Supongamos que la URL es dinámica, es decir, que la URL se va a formar con la URL base, ¿sí? Y un dato que puede variar dinámicamente. Entonces, cuando la URL se va a formar con algún dato dinámico, yo puedo armar la petición GET de esta manera, ¿sí?
Empiezo con la URL y el parámetro dinámico lo pongo entre llaves. ¿Sí? Lo que es dinámico lo pongo entre llaves. Y en este caso, la URL sería grow barra algo barra user. ¿Sí? Ahora, yo quiero que después dinámicamente este ID se reemplace con algo. ¿Sí? Bueno, ¿con qué? Bueno, fíjense acá cómo está armado el método. ¿Sí? El método que va a tener la interfaz va a tener un nombre, y para indicar con qué se va a llenar ese dato dinámico, dice el método este va a recibir por parámetro un entero, que es el que va a reemplazar, ¿sí? El ID ahí en esa URL. Y para eso uso la anotación path. ¿Sí? Creo que te voy entendiendo. Entonces, cuando yo en la interfaz hago una petición, tengo las anotaciones. @get, ¿sí? Si son peticiones de tipo get, y seguramente tengo @post, como sucede en login. Sí, el mismo concepto es para las otras peticiones, para los otros tipos de pedidos. Post, put, delete, ¿sí? Bien. Entonces, si vamos a nuestro código para el método de login, te dicen, bueno, acá el método podría ser público. ¿Sí? ¿Va a devolver algo? Va a devolver algo. Pero ya voy a decir cómo lo va a devolver. ¿Sí? Ya voy a decir, perdón, ¿cómo lo va a devolver? Ya voy a decir qué va a devolver. Yo por ahora le pongo void. El método se llama, vamos a poner login. Está el nombre que yo quiera. ¿Sí? Login API. El nombre que yo quiera. El método acá es el nombre que yo quiera. Bien. Básicamente nuestro método sería algo así. Y dentro de la interfaz voy a tener un método público llamado login. ¿Sí? Ahora, ¿qué anotación sería para el login? ¿Qué? ¿Cómo hicieron la petición en el Postman? Por eso es importante el Postman para probar. ¿De qué tipo fue la petición? Post. Post, ¿sí? En el Postman la petición fue de tipo post. Bien, entonces va a ser de tipo post, en mayúscula, paréntesis. ¿Y cuál sería la URL? La endpoint sería token. ¿Qué token? No. No. Pues Acá en el post, cuando hicieron en el Postman la petición, fíjense. Propietarios / login. Eso. La URL sería está. propietarios / login, ya que la otra parte es la URL base, ¿sí? La que ya va a conocer Retrofit. ¿Se entiende? Entonces, acá en el post, yo debería decir que la URL es esta, propietarios / login. ¿Ok? Bien, vamos tranquilos, vamos tranquilos. Ahora, ¿qué me va a devolver este método? ¿Qué me debería devolver este método? Un token. Un token. Un propietario. No, ¿qué nos devolvió en el Postman? Un string. Un string, ¿sí? Les devolvió un string. Entonces, ¿sí? Lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Le voy a decir que este método devuelve una llamada de tipo string. Es lo que devuelve este método. Un call, una llamada de tipo string. Acá lo que voy a hacer es importar la clase call. ¿Sí? Entonces este método, login, saco el void, perdón. Ahí. Este método login me va a devolver un string. ¿Sí? Pero como este método me lo va a generar automáticamente Retrofit, no me va a devolver un string. Me va a devolver ese string me lo va a devolver dentro de un call. ¿Sí? ¿Qué sería un call? Un callback. ¿Sí? Va a ser ni más ni menos que, como las peticiones van a ser asíncronas, yo pido y cuando el servidor responda me va a devolver el string, pero me lo devuelve en un callback, cosa de que yo le pueda poner un observer de alguna manera a ese callback para que cuando obtenga el resultado del
este login del token, hacer algo, ¿no? Entonces, generalmente los métodos que ustedes van a usar son de este tipo, ¿sí? Devuelven un call y el tipo de dato, ¿sí? Es de retrofit 2, exactamente. Ahora, el call es de retrofit 2. Vuelvo a la documentación. Estamos armando de a poquito las cosas. Fíjense, ¿qué puede suceder? ¿Sí? Puede suceder que quieras agregar parámetros, ¿sí? Fíjense que acá tienen otras formas de los métodos cuando reciben por parámetro, ¿sí? Si el método va a recibir por parámetro, por ejemplo, parte de su ruta, ¿sí? Si en el get, dicho de otra manera, si en el get tienen un parámetro dinámico, en el parámetro del método que están creando acá en la interfaz, tiene que recibir ese parámetro, ¿sí? Y para decir que ese dato que va a recibir forma parte del parámetro, uso la notación @path, ¿sí? Con el ID, con el nombre que tiene el parámetro dinámico acá. ¿Vamos? Si yo quiero que retrofit envíe en esa petición user, envíe algún dato extra, ¿sí? Algún parámetro extra, puedo también enviarlo así, ¿sí? Fíjense, supongo que quiero enviar el tipo de ordenamiento, ¿sí? Como parámetro extra. Podría haberlo hecho como lo teníamos en el ejemplo anterior, en el mismo string. Fíjense que si yo creo un método con esta cadena, en el get, siempre el ordenamiento va a ser descendente. Ahora supongamos que ustedes dicen, bueno, pero que el ordenamiento sea lo que el usuario quiera. Entonces, yo podría enviar el parámetro de esta manera, usando la notación query, el nombre del parámetro que espera el endpoint, ¿sí? Y el dato. ¿Ok? Bien. Ahora, yo voy a hacer una petición de tipo post, ¿sí? Voy a hacer una petición de tipo post. Y mi intención es enviar, ¿vieron cuando ustedes hicieron el post acá? ¿Qué enviaron ustedes? Bueno, junto con el endpoint. En el body enviaron un JSON, ¿sí? Con esta estructura. ¿Ok? En el JSON enviaron esto. Entonces, si ustedes quieren decir que van a enviar algo en el body, según la documentación, dice lo haces de esta manera. Usás la notación body y el tipo de objeto que le vas a enviar. Y retrofit se va a encargar solito de a ese objeto transformarlo en un JSON. Entonces, volviendo a nuestro proyecto, ¿sí? Acá en el login le voy a decir que voy a enviarle en el body, ¿sí? ¿Un objeto de qué tipo voy a enviar? Un JSON. Un usuario. Un usuario. Fíjense que el usuario es el que tiene esa estructura, usuario y clave, Ah, que sí. es la que usaron para esta petición post, ¿sí? De verdad. Usuario y clave. Bien, esperen que vuelvo acá. Entonces, ustedes dicen que van a enviar en el body un objeto de tipo usuario. Ahí está. E import usuario. Ah, profe, no me importa usuario. Fíjate que a lo mejor no lo pusiste como público, ¿sí? Tiene que estar como pública la clase usuario para que la puedan usar desde otro paquete. Bien. Entonces, ahí tendríamos armado el método de login. ¿Qué le indica este método? Esto a retrofit le indica que vas a tener un método que va a recibir por parámetro un usuario, ¿sí? Él te va a devolver un string y la URL del endpoint es esta, propietarios/login, ¿sí? Entonces él se encarga de armar toda la implementación para este método login, se va a encargar de armar toda la implementación para ese método para que se conecte al endpoint, envíe ese usuario y el token que te lo devuelva acá, en este objeto call. ¿Ok? Bueno, y el otro, ¿cómo les parece a ustedes sería el método para la acción de obtener los inmuebles? Es un get. Entonces, Supongo. es un get,
Bien. ¿Cuál sería la URL? Supongo que inmuebles Exactamente. lista o algo así. No Donde sé, tienen la documentación ustedes ahí. A ver. Es Inmuebles, lo ¿qué tal? Se llama inmuebles barra cero. el ID. Bien. Inmuebles barra cero es la URL. Inmuebles barra cero es la URL. Les va a pedir seguramente que importen en la anotación. Bien, y ahora viene el método. ¿Cómo sería el método? El método sería publicar y el Si yo tipo no de pongo objeto public, que es inmueble. bien, escuchen. Si yo no pongo public, lo toma como público, ¿sí? Recuerden que los métodos en una interfaz por defecto son públicos, ¿sí? Por eso es que en algunos ejemplos lo ven sin el public, lo ven así, chicos. ¿Estamos? Porque por defecto son públicos los métodos en una interfaz. Bien, entonces, retorna un call de tipo. Inmueble. No. Lista de inmuebles. Lista de inmuebles. ¿Y cómo digo una lista de inmuebles? ¿Cómo puedo decir una lista de inmuebles? Claro, puede ser o un array list o un list, ¿sí? De inmuebles. ¿Se entiende? Sí. Lo vamos a poner el más genérico. Como un list de tipo inmueble. ¿Sí? De tipo inmueble. Importo. Me puse me confundí yo acá. Inmueble. Acá, clic secundario. ¿Dónde está el refactoring? Refactorizar. Renombrar. Shift F6. Este es inmueble. Creo que ahí. De tipo inmueble. Profe, no me importa la clase de inmueble. Porque te confundiste en el nombre. Enter. Ahí me importa. ¿Y el nombre? ¿Qué nombre le pondrían al método? Inmuebles. Con una acción, vamos a poner obtener. Get inmuebles, que es Sí, inmueble. ¿Sí? Después van a tener un obtener inmuebles alquilados, un obtener, en fin. Bueno, entonces, obtener inmuebles. que recibe un token. Le van a pasar, le tengo que pasar el token, ¿sí? Entonces veamos en la documentación, claro, lista de inmuebles, siempre un nombre que sea representativo. Me parece que lo más representativo es como dice Esteban ahí, vamos a poner lista de inmuebles. Ahora, en la documentación, a ver si tenemos algo de cómo le decimos y le pasamos el token. ¿Sí? Fíjense que puedo pasar partes de datos. Fíjense ahí. Sí. Fíjense, header, acá. ahí está, autorizado. Exactamente. La forma de poder pasar el token es en el header, ¿sí? Usando en la etiqueta authorización, le paso la autorización. Entonces acá sería algo así. Estando acá, ¿sí? Con arroba header, lo importo, fíjense, authorización y el string, y acá puedo poner authorización, pongan token o el nombre que ustedes quieran de variable, ¿sí? Yo le pongo token para que sea más fácil de leer. Y así nos debería quedar construidos los métodos de la interfaz. Ya vamos a ver ahora cómo los usamos. Construir el objeto retrofit, acá yo copio el código de algo que ya tengo armado, y vamos a ir por partes. Fíjense lo siguiente. ¿Vieron donde en la clase API Client, donde ustedes tienen su interfaz? Lo que vamos a hacer ahí primero es crearnos nuestra URL base. ¿Sí? Le vamos a poner acá de nombre URL. Fíjense que, ¿por qué lo pongo con mayúscula? Porque es estático, ¿ves? Es static final, es una constante. Estos dos atributos, estos dos modificadores, perdón, me están diciendo que URL base es una constante. Al margen de todo, pongo. La URL base acá era esto primero. Desde HTTP, fíjense que no es HTTPS, desde HTTP hasta API. Siempre la URL base, háganla que termine en la barra, ¿sí? ¿Vamos? API barra. ¿Ah? Cosa de que
las otras URL se anexen desde esa barra en adelante. ¿Ok? Esa sería la URL base. Ahora, me voy a crear una variable, ¿sí? Un atributo, de tipo la interfaz que yo tengo acá. ¿Vieron que acá la interfaz le puse de nombre retrofit service? Retrofit service. Bueno, acá me creo una variable de tipo retrofit service. Y el nombre de la variable que quiera. ¿Sí? Bien. ¿Qué voy a agregar ahora en mi API Client? Un método estático, ¿sí? Para que me devuelva, parecido a lo que usaban ustedes para las conexiones a archivos, ¿sí? O a preferencias compartidas. Entonces, ese método se llama getMeAPIClient, o el nombre que ustedes quieran, y lo que va a devolver ese método es un objeto del tipo la interfaz que ustedes tienen, ¿sí? ¿Cómo? Pero, ¿qué significa esto? Y sí, que retrofit va a crearme una clase automáticamente que implemente esta interfaz, ¿sí? ¿Y cómo arma eso? Bueno, para armar el objeto retrofit, fíjense. Primero, vieron que cuando ustedes importaron las librerías, cuando pusieron las dependencias, pusieron dos dependencias, que yo esto generalmente no lo explico, les digo hagan y punto, pero ustedes copiaron acá dos dependencias. Una de retrofit y otra de JSON, ¿sí? JSON tiene más funcionalidades para retrofit, le facilita más a retrofit la conversión, perdón, de JSON a objetos y de objetos a JSON, ¿sí? Por eso uso esas dos librerías. Entonces, lo primero que hago es crear un objeto de tipo JSON, ¿sí? Acá está la sintaxis, esta es la sintaxis para crear el objeto, y luego, para crear un retrofit, hago lo siguiente. Hago acá una llamada encadenada, ¿no? Hago un new retrofit builder, ¿sí? Y después, punto, a ese objeto retrofit le paso la URL base, ¿sí? Punto, add converter factory, y le paso cuál es el objeto que se va a encargar de agilizar la conversión de JSON a objeto y de objeto a JSON. Es este JSON que he creado en la línea 28. ¿Sí? Build y genera el retrofit. ¿Qué hago con el objeto retrofit? Con el objeto retrofit invoco el método create, ¿sí? Invoco el método create y le paso la interfaz, la clase de la interfaz. ¿Cuál interfaz? La que creaste vos, retrofit service. Entonces acá, recuerden que una interfaz es como una clase 100% abstracta. Retrofit service.class, que espera la clase. Se me dice, ¿de qué clase es? ¿Sí? La interfaz es de tipo retrofit service. ¿Sí? Una vez que hago esto, fíjense que el método create genera un objeto retrofit, es decir, un objeto del tipo retrofit service, es decir, del tipo una clase que implementa la interfaz, y lo retorno. Y eso es todo lo que tiene el API Client. Tiene la interfaz con sus métodos y la construcción del objeto retrofit. Eso es solamente lo que tiene el API Client. Bueno, en base a lo que tienen hasta acá, ¿cómo tendría que empezar acá el main? ¿Qué me estaría faltando primero? ¿Qué tendría que hacer? Obtener los elementos. Obtener los elementos, muy bien. Debería obtener el editText, que es el editText usuario, el editText de clave, el mismo nombre para no confundirme fue, y necesito el botón. No, porque No. lo tenemos referenciado con él. Porque al botón le pusimos la propiedad onClick, en el onClick, perdón, tiene la propiedad onClick, bien digo, y el método que se va a encargar de eso es iniciar sesión. Entonces, ¿qué me estaría faltando acá? La función. La función. El método que tiene que ser público, no devuelve nada, se tiene que llamar iniciar sesión, ¿y qué tiene que recibir por parámetro? ¿Qué recibe por parámetro este método? La interfaz, la API Client. No. ¿No? No. Este método de iniciar sesión es el que atiende a este onClick. ¿Qué recibías? Ah, la vista. Ahí está, como dices. Ah, ya las volví a primer grado. Recibe un view. Bien. Ahora. ¿Y ahora qué tendría que hacer este botón? Y bueno, ahora lo que tendría que hacer este botón es tomar
el usuario, el string del usuario, el string de la clave, y llamar del API client a ese servicio, ¿no? Al de login. Bueno, hagamos eso. Vamos a poner un string de usuario, y acá vamos a decir, perdón que no los inicialicé. Vamos a hacer un método antes. ¿Qué me olvidé? Inicializar esos componentes. Find by ID, r.id, edit text, de clave, edit text clave, va a ser igual a find by ID, r.id, edit text clave. Me olvidé de inicializarlo y desde el onCreate llamar a la inicializar. Bien. Entonces, en el iniciar sesión, entonces, ¿qué haría? Obtendría del edit text usuario un get text string. Ahí tengo el nombre del usuario. Ahora llamaría del edit text clave get text string la clave. Bueno, ¿y ahora qué hago? A ver, ¿cómo llamo el API client? Ustedes tienen la clase API client, díganme cómo la uso ahora. Creo una instancia del API, ¿no? ¿Creo una instancia del API? ¿Sí? No. ¿No? Sí y no. No creo una instancia del API. Fíjense, a ver, clase API client. ¿Cómo la uso? Yo necesito esto. Necesito un objeto de tipo retrofit service para poder usar estos métodos. Login y list inmuebles. ¿Qué Sí. método me devuelve un objeto de tipo retrofit service? Get my API Get client. my API client. Entonces, lo que voy a hacer es decir así. API client punto get my API client, ¿sí? Pero esto no me devuelve un API client, me devuelve un retrofit service, ¿sí? Retrofit service. Bien, ¿y qué hago con ese retrofit service? ¿Qué método necesitan usar de ese Login. retrofit service? Login. El login. Digo, retrofit service, punto, quiero usar el método Lambda. retrofit service, pero en algo le estoy errando. Retrofit service. Cualquier cosa. RFS, punto. Estaba errando el nombre de la variable. El nombre login, ¿sí? Sí. Login. ¿Y qué espera que le pase en este objeto, en el login? Espera que le pase así. Usuario y clave. No. Un usuario. No. Crear un objeto usuario. Eso. Espera que cree un objeto usuario. Usando este string y este string de la clave, crea un objeto usuario. Entonces, eso tendría que hacerlo antes. Con esos datos, voy a crear un objeto usuario. Todo en una sola línea, profe. Sí, pero yo lo voy separando por las dos. New usuario, entonces es usuario, el string del usuario y el string de la clave. Ahí está. Entonces, el método login espera un usuario, no espera un string usuario y un string clave, espera un objeto usuario. Entonces, con esos dos datos que recuperé de la vista, armé un user y ese es el que se los voy a pasar. Perfecto. Ahora, este método login, ¿qué me devuelve? Un string que es el token. Ese se lo podemos Sí, mandar al inmueble. pero no me devuelve un string que es el token. Fíjate, control clic. Mira, ¿qué me devuelve? Claro, un cal. Pilluelo. Me Un devuelve un problemita. call. Y entonces, acá le tengo que decir que eso que me devuelve, lo guardo en una variable call de tipo string. ¿Y este qué va a ser? Y un dato. Un dato que me devuelve. No es el token en definitiva. Es un dato. Sí. Ahora, ¿qué me interesa a mí?
ni bien se ejecute esta línea, al segundo, ¿voy a tener el token ahí? ¿La respuesta? No, cuando termine. Claro, claro, se voy a tener la respuesta a destiempo, ¿se entiende? Porque es una llamada síncrona. Entonces lo que voy a decir es, a ese dato le voy a poner un callback, le voy a encolar un callback, ¿sí? Entonces acá le voy a pasar un new callback, y le digo, y este callback, ¿se acuerdan que un callback es un hilo, ¿sí? Que queda en segundo plano, atendiendo alguna petición, ¿no? Entonces, callback, le digo, este callback va a atender, voy a esperar un dato de tipo string, ¿sí? Fíjense que automáticamente me lo genera. Y fíjense que este método, ¿sí? El método en queue espera un callback. Fíjense que acá creo un objeto callback, es una clase interna anónima, ¿no? Hago un new de callback, espero una string. Este objeto callback me pide que sobrescriba dos métodos, el onResponse y el onFailure. El onResponse se va a ejecutar cuando se pudo conectar al endpoint y hubo una respuesta, ¿sí? Y la respuesta viene ¿en dónde? ¿En qué tipo de objeto viene la respuesta? El response. En un response. Entonces yo acá lo primero que tengo que hacer es acá poner un if. Sí, porque puede que haya habido una respuesta, pero, digamos, no del tipo 200, ¿sí? Podría haber sido un 400, ¿se entiende? Sí. Si el error está en que el endpoint se cayó o que la red se cayó, va a haber un onFailure. La excepción va a ser de otro tipo, ¿sí? Entonces, si hay una respuesta, sea 200, sea 400, ¿sí? Va a entrar por acá. Entonces yo digo acá, si la respuesta, si el response, punto, es satisfactorio, bueno, quiere decir que tengo el token. Podría hacer algo con ese token, ¿no? ¿Quieren que lo mostremos por consola? Dale. ¿Cómo era? ¿Cómo hacíamos la salida? Log.d. 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 Entonces acá le podemos poner token, ¿sí? Coma, y acá podemos mostrar la respuesta. ¿Cómo la muestro la respuesta? Bien, en el response, punto body, ¿sí? Siempre para obtener la respuesta invoco el método body. Fíjense que el body, en este caso devuelve un string, que es el dato que me devuelve el endpoint, ¿no? Si hubiese sido un call de lista de inmuebles, el body me devuelve un array list de inmuebles, un list de inmuebles. ¿Ok? Y en el onFailure vamos a poner, claro, podría guardarlo, ahí dice Esteban, y esto lo podés, en lugar de mostrarlo, podrías guardarlo en un shard preference, por ejemplo, al token, para usarlo para las otras peticiones. Sí, yo por ahora lo voy a mostrar, ¿sí? Pues van a tener esa tarea ustedes. Y si no, acá vamos a hacer un log de todas. Text, el mensaje, error, coma, acá porque estoy en la clase interna. Fíjense que acá estoy parado, supongo this se refiere a este objeto, callback. Ven que estoy parado dentro de esta clase, ¿no? Call, de esta clase anónima. Entonces acá sería, bueno, mainActivity.this. ¿Sí? Entonces, nada, cuando ustedes ejecuten la aplicación y hagan un clic en, ejecuten la aplicación y hayan puesto usuario, contraseña, login, ¿sí? Debería devolverles el token siempre y cuando se hayan logueado con este usuario y contraseña que les vuelvo a pasar por acá, por el chat. ¿Sí? Ténganlo esto por ahí a mano para que nos acordemos. Próxima clase. Ahí. Usen ese usuario y esa contraseña. ¿Sí? Pruébenlo, por favor. Pruébenlo, por favor. Ahí les paso el main activity por el chat, el que quiero. Por ejemplo.
Ahí. Bueno, Entonces, vos tenés como atributo estático, tenés el string en los atributos arriba, Kevin, entre los atributos, sí. tenés el token. Bien. Y perfecto. En el método, en el del click, en el otro, en el iniciar sesión, llamás, bien, inicializás la variable token y llamás al método listar muebles. Sí. Y en el método listar muebles usted hace eso, ¿sí? Con la instancia de retrofits, que la pusiste en el inicializar vista. Perfecto, inicializaste ahí el retrofit. Sí. Perfecto, así lo tenés una sola vez. Le pediste el get inmuebles, se llamaba en tu caso. Mostrarles a los chicos tu API client para que vean que ellos le llamaron obtener inmuebles o listar inmuebles como habíamos pensado primero. Se refiere a este método. Él está llamando este, ¿no? Ese método. Que espera un string que va a ser el token, ¿no? Sí, lo que estaba viendo también acá. Te paso el token que tenemos guardado en la variable. Ajá, sí señor. Con lo que me devuelve, que es un call, le hago le encolo Review. un callback. Sí. Verifico todo lo mismo que en el iniciar sesión, que esté bien la Satisfactoria. respuesta. Y Bien. a lo que me devuelve, que supuestamente esto es una lista, le hago un for each Sí. y de esto que me lo vaya mostrando por la consola, pero no me están dando, creo. Espera, te está mostrando de cada inmueble, te muestra todos, te muestra de cada inmueble fíjate, Un elemento, decís vos, un objeto. claro, deberíamos hacer hardcode, mostrar que la dirección de cada inmueble, por ejemplo. Punto. Punto get dirección, punto. No, Bueno, creo solamente la que con dirección. eso. A ver, Es la dirección. Y ponerle algo al onFiler a ver si hay alguna falla, porque acá con la clase inmueble tenemos un problema. ¿Vieron? Pusimos menos campos que los que devuelve el token, que los que devuelve el JSON, ¿sí? neuro. A ver ahí qué onda. Uy, Después ¿cómo ustedes era? prueben con el... Montiel. Voy a dejar codearlo eso. 1, 2, 3, 4. Después ustedes prueben qué pasa si ponen un usuario y contraseña incorrecta, a ver qué viene en el token. Si lo devuelve null. Pues no me está mostrando nada. Y no me tira ningún error. Ponele en el onFiler, perdón, en el if de si es satisfactorio, poner un else. Agregarle un else ahí, si no. Pará, Kevin. Que Sí, acá. decime. Usaste la misma etiqueta. Está bien. O sea que con token tendría que haber sido el token y los datos del inmueble. No dije nada. Usaste la misma etiqueta. Estás Sí. filtrando ahí por token. Bien. Else, ponele un log de que con token diga error. O no satisfactorio. No sati. Ahí está. Punto y coma. Ok. A ver qué onda ahí. Bien. No, ¿Qué está pasa? bien. Está bien. Decime. Probalo. No, No. decime. Probalo. A ver. A ver. Aquí está mal dicho el for, no sé. No sé, a ver qué Montiel era. Hijo de matar. No entra. Así que hay algo mal acá. ¿Qué es lo que falta acá? No sé, me entra el else. Ahora me devolvió el mensaje de error. Y
¿Tengo internet? Sí. ¿Se cortó? Hola. No sería RF lista de inmuebles token. No, yo lo tengo distinto. Hola, se cortó. Encima se me está apagando el celular. Ahí lo puse con datos. Mira, ahí andate al eso. Les va a servir para después. El token, cuando lo van a usar para enviar, tienen que concatenarle la cadena bearer. Me parece. ¿En dónde lo usás? Acá No. lo uso. Eso, ahí concatenale antes, a ese token, concatenale antes, entre comillas, bearer. ¿Cómo? Bearer. Beer, sí, lo sé. Beer, sí, creo que era. Ahí te lo pasé por el chat. Espacio, creo que sí. Exactamente. Ahora sí, si no le concatenamos, o sea, tiene que viajar el token con esa cadena. Sí, no sabe que es un token, creo. Exactamente. Error. ¿Y por qué el error? ¿Por qué no fue satisfactorio? No, todavía no lo pruebo, profe. Ahora lo voy a probar. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora sí. Ahí está. Ahí están todas las direcciones de todos los inmuebles. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa si te logueas con usuario y contraseña incorrecto? Ahí pongo. Para tirar supongo que... A ver, ahí veo que sale. Una Mandale cualquier cosa. contraseña incorrecta. Pues acá no manda nada, ¿eh? No entra ni el toast y como no tenemos él, se no muestra nada. Claro, Supongo que... entonces, a ver, probá ahí en el... Con la etiqueta token, porque debería venir, capaz que venga nulo. Y usuario, contraseña. ¿Qué sé? A ver, probalo ahí. Porque en Postman, si pones usuario contraseña incorrecta, Ahí está. ahí está. ¿Sí? O sea que cuando no es satisfactoria la consulta, en el caso del login, si no es que te trae, cuando viene el token en nulo en realidad, que para él no es satisfactorio, entonces entra por el else. Entonces, tiene una forma de poder saber cuándo el usuario y la contraseña son incorrectas. Si querés, podés pasar por el chat eso. ¿Y cuándo entra en el onFailure? En el onFailure, por ejemplo, si la URL está mal, ¿sí? Supongamos que cuando armó el API Client, él puso la URL de manera incorrecta, o el nombre del endpoint, o sea, cuando el endpoint al que invoca en la interfaz es incorrecta o la URL base sería incorrecta. Eso, a ver, por ejemplo, cualquier cosa, a ver si entra ahí por el onFile. Sí, pero no lo van a poder ver ustedes, salvo que yo lo ponga acá. No, pero basta con que vos nos digas sí, salió así, es suficiente. Creemos Bueno. en ti. Muestra un log de... Ah, no, un TOS. Entonces, ni siquiera me abre la aplicación.
se rompe, no sé, no me quiere abrir. Encima, a ver, no me tiro algo. Acá. Vamos a limpiar y vamos a empezar, ¿no? Está bien. Cuando intenta armarla con esa tiene que estar bien sí o sí. O sea que si está mal la URL base, es otro Sí. tipo de error. Es un illegal argument exception. Está bien, entonces ponele bien la URL. A ver, estamos forzando el error. Entonces, no con la URL. A ver en la Si no, interfaz abajo. podríamos interfaz, acá decimos, acá. en la interfaz, ¿qué pasa si no le pasas el body, por ejemplo? Que no Se lo vaya con saco. body. De sacarle el body. La palabra body. La notación body. Eso. Que recibe un usuario, pero no tiene una notación body. A ver qué onda. Se rompe también. Se rompe también. Sí, Bueno, pero entra, pero cuando querés loguearte, ahí se rompe. claro, pero ya no es un file, porque si no hubiese cachado, se hubiese ejecutado ese método. Ahí volví a ponerle la anotación arroba. Perfecto. Y ahora probá con esto. En el usuario, en la tabla, en la clase usuario, a ver qué pasa si nos equivocamos el tipo de datos. Que en lugar de usuario, ponele user en el string. El campo sea. Claro, cambiar los nombres de los campos. Sí, cambiar el nombre, ¿ves? Sí. Y en los get. ¿Sí? Ah, sí, a ver. Pero Que no hace matching con los nombres de los campos que devuelve JSON. O que espera del otro lado. O sea, en lugar de enviar usuario, va a enviar user. Va a armar un JSON con user clave. no. Esto está andando bien, pero está entrando a este. Claro. Está entrando el de login a este. Está bien. Está bien. No, estoy mintiendo. Volví a poner en usuario como lo tenía. Ok, claro. En realidad es en inmueble el que quería probar. Email En inmueble cambiarle dirección o a ver un campo que no estemos usando. Ese latitud, poner el lat, poner una cosa así. A ver qué onda. No, está andando bien. Entra por el else de usuario incorrecto. No, pero Ah, fíjate pues que, le pongo bien, le pongo las cosas bien. claro. Pero Sí. él creo que va a hacer lo mismo, ¿eh? Logueate bien, pero en este caso el campo no coincide. Me devolvió el token y me devolvió los usuarios. Y te devolvió los usuarios. Los inmuebles, quiero decir. Los inmuebles. ¿Y qué pasa si hubiese puesto int en lugar de doble lat? Mirá, hace una cosa, perdóname. Sí, no. Mostrá ahí en el log del main activity, donde mostrar los Sí. inmuebles, además de la dirección, mostrar la latitud, por ejemplo. Acá, no, ¿dónde es? Ahí concatenale ahí. Get latitud. A ver qué onda. Pero capaz que esto se va a romper acá y va a ser como una excepción. No. A ver. Deberían estar en 0. 1, 2, 3. Sí, punto 0. No, te trae todo el número, nada que ver, no dije nada. Y si te lo trae. No, porque la dirección no es calle y altura. Junín 1000, mirá, no, arriba. Junín 1000.
Junín es 1000, ¿no? Y fíjate el último, te trajo Junín 1000, 0,0. ¿Ves que te los ponen 0? 0,0, sí. 0. O sea que cuando tenés un campo con un nombre que no coincide, los ponen 0. A ver, ponerle latitud correctamente al campo. No estamos entrando a Bueno. en latitud, como corresponde. Y concatenarle un espacio al medio ahí para que te separe Dale. la latitud de la dirección. Ahí. Fíjate bien. Sí. Ahora sí. Ahora sí lo trae. Porque cuando no coincide el campo, lo trae de otra forma. ¿Y qué pasa si en el, tenés, por ejemplo, en inmueble? ¿Qué otro campo teníamos en inmueble? O cambiar el tipo de dato. A ver, vamos a cambiarle a latitud, ponele int. Ya que lo estamos usando latitud, ponele int. Y ahora cambia todo en doble int. Latitud. Esto. Acá vamos cerrando, no sé qué. Bien, a ver qué onda ahí. Fíjate bien. ¿Salió algo? Ah, no, Sí, tira error. Ahora sí tira error. Sale ahora sí. O sea que entra el onFailure cuando hay un campo que coincide con el nombre, pero el tipo de datos es diferente. Ujú. Ahí Claro. logramos ver cómo provocamos un onFailure. ¿Sí? Cuando en la clase el campo coincide con el nombre del JSON, pero el tipo de datos es diferente. Entonces cuando trata de parsear, se encuentra... Es más, si yo quiero saber más del error, podés mostrar de esa variable E, de esa variable T que tenés ahí, T punto, creo que tenés el get message. Get mensaje. Ahí es como que más claro el error. Sí, o ponerlo en un log para que lo puedan ver ahí en la consola. Ah, ¿sí? claro. Copia y pega eso mismo y ponerlo en un log. Pero está bien ahí. Va a tirar la palabra. Ah, cierto que ustedes no lo van a ver. Lo, entonces, como estamos en token, voy a poner eso. Voy a poner error. Punto más. T punto get message. Listo. A ver, ahí está. Es todas las cositas que voy probando para asegurarme de entender cómo funciona el API. Cómo funciona la librería esta. Pues no les mostró esto. ¿Será que se rompe acá? No. Si no limpia ahí, hace clic secundario, clear. Si No, no, ponerlo antes del TOAS. parece. ¿A vos qué te salió? No, ¿Algo? ¿Error y algo? no, este me salió el error este solo. Parece que get mensaje está vacío. Pero igual, aunque esté vacío, tendré que haber mostrado este mensaje, aunque sea. Ahí lo mando, ¿no? Si no, la otra también cuando ejecuta uno el debug, puedes hacer un punto de parada, entonces yo Sí. cambio la llave esta y ver el estado de la variable. Ahí lo vamos a dejar para otra. No, no les oportunidad. tira el mensaje. A mí sí me tira el error del TOS, que Está me bien. muestra esto nada más. Y el Pero get nada más. mensaje no muestra nada. No. ¿Y qué más tiene el T? Qué raro, porque tiene que venir un ratito más.
Si no, comentar todas, a ver qué onda. Y hacemos Buah. esta prueba y después probamos lo demás. Era 1, 2, 3, 4, no sé. Sí. Nada, nada, y encima me sigue tirando el mensaje todos, ¿qué es eso? ¿No habrá guardado bien esto? Pará primero la aplicación acá. Sí, ahí la paré y la volví a levantar. Hacerle un clean project por ahí. A ver, Hace clic derecho en Project, Clean Project. Clic derecho en el proyecto tuyo, en ejemplo retrofit, acá. a ver. Primero parala. Fíjate que acá tenés el botoncito de parar, como que está. Vale. Clic derecho, clear. Perdón, clean. Clean Project, ¿no dice ahí clean? Clear. ¿No? Entonces, acá en el menú, en Build, Clean Project. Clean Project. Más abajo. Project. Ahí está. En el que limpió, ejecutar. Sí. Ahí ejecutar, ahí estoy. No, me sigue tirando el TOS. Bueno, después probalo. Pero todo el error está acá en el login, no. No, ¿Sabés? está entrando estamos acá, en la acá está lista. entrando, claro, nada que Claro. ver. Estamos dormidos. Al lado. Claro, ¿cuándo mierda? Es como mostrar el Copiar y error. pegar el otro lado. Ya lo tenemos acá. ¿Cuándo? Que yo tengo justo la barra de ahí de Zoom y veía, estaba mirando. Como nos devolvió el token, esto entraba acá, nunca entraba acá y. ¿Qué quiere? Cosa de maldinga. Cosa más rara es. Estábamos mirando el método equivocado. Ahora sí. Ahí está. Y se Nombre, esperaba. format exception. Esperaba un entero, pero fue un número 3.34 que era la latitud. ¿Sí? Que entró por el unfile por una excepción del tipo number format exception. Bien. Bueno, chicos, ya hemos probado todo.